Secretario, buenas tardes. Bueno, la pregunta sería, ¿es la primera ocasión que el gobierno federal y toda la sociedad mexicana nos enfrentamos a un ciclo escolar bajo estas nuevas perspectivas? Lo que le quiero preguntar, ¿cuáles son las expectativas de las autoridades educativas del país para que los estudios, el aprovechamiento académico no decaiga en todo el alumnado? Porque pues me imagino que van teniendo una medición y yo creo que sí también sería importante que la sociedad lo conociera. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. En realidad, lo que estamos viviendo, sin duda, es algo extraordinario que ha parado al mundo entero de cabeza, a la economía mundial, a las sociedades, a la educación, y lo que forja el carácter de la gente y de una nación es precisamente cómo se comporta frente a la adversidad. Lo que hemos nosotros diseñado por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Educación, en primer lugar es un principio muy claro que fue el de cuidar la salud de nuestras niñas y niños, de nuestras maestras y maestros y de las familias sin lugar a duda mexicanas. Esto se logró siendo el primer sector que salió de actividad, y ustedes recordarán que el 23 de marzo se decretó el receso escolar. Según se nos ha explicado por parte de la Secretaría de Salud, esto evitó un crecimiento muy alto del contagio en las primeras semanas y logró achatar la curva de contagios. Ahora, esto es muy importante porque cifras redondas, al principio de la pandemia, el sector salud en todo el país tenía alrededor de 3,000 camas para atender a enfermos graves de COVID. ¿Qué quiere decir cama? No solo la cama, sino además un grupo de médicos, enfermeras, especialistas para atender a esa persona, que son alrededor de 4 o 5, más un respirador. Y el tiempo que permitió el haber sacado al sector educativo de este ciclo, al sector salud le permitió ir creciendo en capacidades. Ustedes recordarán que el señor presidente incluso personalmente habló con el presidente de China, de Estados Unidos, y hizo muchas gestiones para tener los respiradores para poder atender a los enfermos graves. Y cifras redondas también, y más o menos estamos llegando a los 12,000 camas. Esto quiere decir que creció 4 veces la capacidad hospitalaria para el tratamiento específico del COVID. Y por todas las cifras que todos los días nos da la Secretaría de Salud, tenemos que en todas las entidades federativas hay capacidad hospitalaria para atender a cualquier enfermo. Lo que fue una tragedia en otros países como Italia y España fue precisamente que se rebasó la capacidad hospitalaria para atender a las personas. Y eso es lo que se buscó evitar a toda costa en México y hasta ahora se ha logrado. Y esa salida de actividad del sector educativo pensamos que es muy importante, ya que en cifras redondas, en el momento en que se decretó el receso escolar en todos los niveles, que incluye también a los maestros y a los trabajadores de la educación, estamos hablando que salieron alrededor de 38 millones de personas de la actividad. De la otra forma, regresar a 38 millones de un día para otro es lo que es muy delicado. Y por eso hemos dicho que no es viable, por las condiciones de la evolución de la pandemia en México, regresar a clases presenciales. En otros países que lo han hecho pensando que ya es tiempo de regresar a la escuela, han tenido rebrotes muy grandes, y la lista es muy grande de países que han tenido que abrir y cerrar
las escuelas. Entonces, no había alternativa. Sabemos que las familias pues están cansadas, que tienen enojo, que tienen miedo, que tienen ya impaciencia por regresar a una vida más normal, y que la escuela también les ayude a poder ir a trabajar sin estar preocupados de que dejaron a sus hijos en su casa, pero esto no es posible, no hay alternativa, y lo que se buscó es, dentro de las alternativas que tenemos, es dar la mejor educación posible, con la mayor calidad y con la mayor cobertura. Una educación equitativa que le llegue a la mayoría de los mexicanos y que también sea de calidad. Nuestras expectativas entonces son precisamente esas, que los aprendizajes esperados se logren, y estamos haciendo todo para que eso sea así. Se diseñó un sistema para tener maestros que estén destacados por su capacidad de transmitir sus conocimientos. Vamos a tener invitados especiales en los programas para que gente de muy alto nivel académico, social, humanista, sean parte de este esfuerzo. Y en cobertura logramos este acuerdo con las televisoras y radiodifusoras para poder ampliar nuestra capacidad de llegar al mayor número posible de mexicanas y mexicanos. En materia digital, por ejemplo, en Aprende en Casa tenemos una cifra que casi llega al 1,000,000 de maestras y maestros que se capacitaron en herramientas digitales. Esto es un salto muy importante que no hubiéramos logrado quizás el resto del sexenio, porque capacitar a 1,000,000 de personas no es sencillo. Y lo hicimos para todos de manera gratuita. No gastamos un centavo en ello, e incluso a 15 millones de alumnos y alumnas se les dio una cuenta de correo electrónico y pudieron participar en Internet. Entonces, tenemos 1,000,000 de maestros capacitados y 15 millones de alumnos adicionales a los que ya había, que ya cuentan con acceso al Internet. Esto, sin duda, es algo muy importante para la educación pública mexicana y la privada, porque esto lo abrimos a todos y se inscribieron el que quiso, pero es un salto adelante que nos habla de que no todos son malas noticias. Vamos a tener en este inicio del segundo ciclo, el inicio escolar 2021, también capacitación para poder seguir en esta tendencia y trayectoria, y los programas que estamos diseñando, pues están diseñando para que sean interesantes, lúdicos y que atrapen a los alumnos en el aprendizaje desde su hogar. Si tenemos éxito, lo que va a suceder terminando la pandemia es que seguramente nos van a pedir que en la educación mexicana continúe, además de la educación presencial, un reforzamiento a distancia. Esa sería la expectativa del sector educativo.